Toca el turno de poner cartas sobre la mesa a Guadalupe Ochoa. Verdaderamente me siento sorprendida realmente de estar aquí y creo que todavía no entiendo muy bien de qué se trata, pero bueno, les voy a leer un epígrafe de Michel Foucault que dice: la denuncia de la locura llega a ser la forma general de la crítica. El loco explica el amor a los enamorados, el loco explica la verdad de la vida a los jóvenes, el loco explica la mediocre realidad de las cosas a los orgullosos, a los insolentes y a los mentirosos. Cuando Andrés habló para invitarme recién el sábado pasado, mi primera respuesta fue confesar que yo no me dedico a la crítica poética, que me encantaría participar, que aquí estoy, pero que no soy crítica poética, y creo que además hacer crítica poética es un mal vicio, a lo mejor produce un mal de bilis, y el oficio provee además alguna y otra, algún prejuicio ocular. Perdón, chicos, es que... Si no, me pregunto por qué los llamados críticos literarios en general, pero sobre todo en México, los autodenominados críticos que en realidad muestran sus folias y sus filias en las cabillas, en las revistas de los Antones, cuyos méritos son estéticos, como ya lo explicó González Rojos, y antiéticos, como le agrego yo. Yo los poemas los escribo, los canto, los bailo, los atiendo, los disfruto, los comparto, los vivo. Si no me gustan, cambio la hoja, el libro, la plaza, porque no soy una crítica poética y no lo seré ni por ti, Andrés, ni por ti. Ya veo a algunos preguntándose, entonces, ¿qué hace ahí? Por ello quiero hacer explícita mi postura. Yo no vivo de la poesía, yo no cobro por leerla, ni por escribirla, ni por criticarla. Vivo por la poesía, esté donde esté, y desde esa barricada mi método para estudiarla, comprenderla y compartirla pasa por un montón de ventanas. ¿Me gusta? Sí, entonces es puro gusto. Si no, insisto, cambio la página. Si me gusta tanto que quiero compartir, entonces la exploro, busco más obras del autor. Si me sigue gustando, busco al autor, sé quién es y a quién amaba. En realidad, para decirlo de manera académica, que no es el método de muchos de los gacetilleros literarios, mi método consiste en desentrañar la obra en sus distintas partes y en su conjunto, en asomarme al autor situado históricamente, a su intencionalidad más que a su vida, y buscar en su sociedad. Así, con ese método tengo más razones para llorar, para reír, para vibrar con cada uno de los poetas. Por supuesto, insisto, yo no cobro por ello. Si lo hiciera, tendría que prescindir como la mayor parte de los vasos comunicantes posibles, solo para cobrar mi cheque mensual. Tendría que, siguiendo el ejemplo de Gabriel Said, refritear algunos escritos sobre Mario Santiago para poder mostrar pertenencia al modo. Pero, insisto, yo no soy crítica literaria, y no lo seré si para hacerlo tengo que seguir los pasos de Said. Yo me pregunto, además de cobrar su quincena y mantener su estatus que me va el señor Said, a mostrar su odio visceral hacia los infrarrealistas, haciendo caso omiso de los requisitos que cualquier académico podría solicitarle para una tesis de licenciatura, o mínimo para pasar la materia de literatura en bachillerato. Se me olvidaba que el ingeniero es miembro del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua. Solo para recordar lo que los ilustres miembros de la Academia de Letras Libres, la Academia Mexicana de la Lengua, dicen que es una crítica literaria, escribe Said sobre Mario Santiago a partir solo de lo que algunos críticos han escrito, ya sea sobre su vida o la fabulación que hacen de su vida. Said dice
que Luis Felipe Fabré, otro miembro de la Academia, este sí solo de Letras Libres y suspirante de la otra, entrevistado sobre arte y basura, lanza una explicación peregrina sobre la conducta, no de la poesía de Mario Santiago. Yo creo que había un pacto secreto entre ambos, donde el triunfo de Bolaño estaba relacionado con el fracaso de Mario Santiago. Creo que en Papasquiaro había pureza desde la lógica del poeta insobornable. Entonces citan a un Cosegallo de la Estación Ibero. Y termina ahí su crítica. Rimbaud fue una persona desagradable, pero escribió la poesía de Rimbaud. José Alfredo Cendejas Pineda posaba como poeta maldito, pero sus antólogos lo exhiben como un poeta maldito y no se toman el trabajo de investigar su vida, aunque dicen que eso fue lo admirable. Y si este razonamiento no es tautología pura y no crítica literaria, me corto las cuerdas vocales, como diría Mario Santiago. Hasta aquí mi charla. Ya sé que parece una reseña de Conaculta escrita de destajo, corta y sin profundidad, pero yo no soy una profesional de la crítica literaria y sí tengo que robarle tiempo a mi trabajo para estar aquí. Otra de las cosas que yo le dije a Andrés cuando me llamó el sábado pasado a medianoche es que solo me daba tiempo para escribir 2 cuartillas. Así que ya terminé, pero voy a abusar un poco. Solo voy a recordar una crítica que hacía García Madero de Álamo, ¿no? No puedo decir que Álamo fuera un buen crítico, aunque siempre hablaba de la crítica. Ahora creo que hablaba por hablar. Sabía lo que era una perífrasis, pero no muy bien, pero lo sabía. No sabía, sin embargo, lo que era una pentapodia, que como todo el mundo sabe, en la métrica clásica es un sistema de 5 pies. Tampoco sabía lo que era un micarqueo, que es un verso parecido al falecio, ni lo que era un tetrástico, que es una estrofa de 4 versos. Hasta aquí Roberto Bolaño en Los Detectives Salvajes. Gracias. ¿Puedes quitar el agua, Eva, por favor? Toca el turno a Eva Castañeda para que ponga sus cartas. Gracias. Gracias, Andrés. Pues van mis cartas ahora. No sin antes decir que me alegra muchísimo que se les haya ocurrido esta idea de un encuentro sobre crítica, porque creo que hace falta, ¿no? Es un tema que está ahí, que es importante, hay como muchos lugares comunes al respecto, y por eso creo que vale la pena discutirlo. Lo mío son nada más ideas sueltas, es algo muy breve, entonces voy enunciándolas y ya supongo habrá oportunidad de discutirlas. La primera, veo el título de la mesa y entonces lo primero que me cuestiono es qué estamos entendiendo o qué estoy entendiendo por crítica institucional versus crítica académica. Perdón, crítica institucional versus crítica independiente. Entonces, desde mi parecer, desde mi entender, trato de definir. Crítica institucional, los que escriben desde espacios institucionales, universidades o centros asociados a universidades. Editoriales subsidiadas por el Estado, revistas como por ejemplo Tierra Adentro, Los Perros del Alba, Blanco Móvil, Crítica, etc. La crítica independiente, los que colaboran en espacios no subsidiados por el Estado. De inicio, quizá esto sería una definición. Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que decir al respecto? Establecer esta dicotomía me parece complica más que resuelve, pues nos obliga a abordar el tema desde solo 2 aristas. Ocurre lo mismo cuando se estudia la poesía mexicana, Octavio Paz versus Jaime Sabines. Es decir, tenemos una tendencia a divorciar siempre y a separar en 2 en México. Yo no sé si eso funciona, ¿no? Es eso, crítica independiente versus crítica académica institucional. Entonces, Octavio Paz, poesía culta, versus Jaime Sabines, los poetas de las pinchas piedras, que fue como él mismo definió su poesía. Yo no sé si estos divorcios nos están ayudando o si están entorpeciendo. A mi parecer creo que es lo segundo. Entonces, bueno, personalmente pertenezco a un espacio institucional, la UNAM, y desde ahí es que abordo el problema. Por lo tanto, desde mi perspectiva, esto tiene más que ver con lecturas, referencias, o el marco teórico, sí, ese término que resulta tan chocante y presuntuoso, pero necesario en este caso. Es decir,
desde mi entender, desde donde se tendría que ver la crítica, que es, insisto, es mi punto, más que ver si es desde una universidad o desde un espacio independiente, tiene que ser abordada desde las lecturas que cada quien tiene. Y necesariamente, si se está hablando de un crítico literario, debe de haber un marco teórico. Si no hay marco teórico, entonces no hay crítica y son unos farsantes. Esa es mi posición. En este sentido, el espacio incide en algo sobre el crítico, pero no determina su postura. Esta necesariamente estará definida por sus lecturas, por su formación y por sus gustos. El hecho es que cuando sus gustos pesan más que los argumentos, se llega a lo que hoy hemos llegado. Es lo que yo llamo esa crítica farsante, la que vende pero les encanta a los lectores, es decir, la impresionista, la que hace un poema del poema o la que es solo un pretexto para desahogar los traumas existenciales del que escribe. Ahora se ha puesto mucho de moda que muchos escritores ven las estrellas y de acuerdo a cómo está en la posición de las estrellas es que el texto crítico debe ser analizado, ¿no? El texto literario, perdón. O lo que nos dicen los nombres de los escritores o el entorno semiótico, y entonces se hacen pasar por críticos literarios. Yo no entiendo esa crítica. Entonces, bien, la crítica que a mí me interesa, la labor de un crítico literario, es analizar, diseccionar un texto con el fin de comprenderlo y aprenderlo. No hablo de análisis estilístico solamente, que es un poco lo que Guadalupe ahorita mencionaba, el pentámetro yámbico, saber qué, etcétera, etcétera. No es eso nada más. Hablo, por ejemplo, de aquella que propone y discute, aquella que se hace desde este tiempo, desde este horizonte estético. No me interesa, por ejemplo, la crítica decimonónica o ultraconservadora, esa que se acerca a un texto aplicándole criterios o parámetros de hace 50, 70 u 80 años. Ahora, desde mi perspectiva, ¿cuáles serían los críticos literarios que hoy día para mí son críticos literarios en serio? Pues se los voy a contar. Primero me parecen, hay dos que son fundamentales, bueno, ya están muertos tres, pero creo que hicieron una crítica que ha tenido eco en Latinoamérica, que es Antonio Cándido, Cornejo Polar y Ángel Rama, ¿no? Estos tres críticos que me parecen fundamentales y fundacionales. Y actualmente Ignacio Sánchez Prado, que está en una universidad, es una universidad gringa, y Evodio Escalante, ¿no? Que curiosamente los dos están en una universidad. Y los que no me interesan, pero bueno, ahí están, igual hay que eventualmente leerlos, Gabriel Said, Christopher Domínguez Michael y Rafael Lemos, ¿no? Hasta aquí sería como mi aportación, mis puntos. Con el panorama que ponen sobre la mesa, un poco pensando en la noción de, como decía, un poco la dicotomía entre críticos oficiales y críticos autónomos, que si lo viéramos literalmente los dos cabrían dentro de la UNAM, porque autónomos pues también es, a fin de cuentas, la universidad autónoma, ¿no? Los riesgos de la crítica y y la autonomía de la academia, quiero preguntarles algo, ¿no? La pregunta que voy a desarrollar es a partir de, por ejemplo, ¿hay críticos independientes? O sea, sería una pregunta que la pondría en tanto que la mayoría de los críticos pues son académicos, pero la academia también tiende a delimitar las investigaciones porque efectivamente los marcos de estudio, las referencias, las obras acabadas, a veces distancian a la poesía que se está escribiendo en la obra, ¿no? Como ya lo dejaron muy claro, pues lo que se escribe en revistas y en otro tipo de publicaciones periódicas, pues tiene que ver particularmente con los grupos que lo están haciendo, y exclusivamente, y tiene que ver más bien con el asunto de legitimación. Ahora, por ejemplo, Mario Raúl Guzmán, el mismo Orlando Guillén, en algún momento cuando hacían textos respecto al infrarrealismo, hay nociones o posibilidades como también enumera, por ejemplo, Eva, ¿no? Estas intenciones de críticos que también no solamente están suscitos a lo que están investigando en la academia, sino que también se están desprendiendo de esa academia elemental para poder generar investigaciones propias. ¿Podrían decir que hay investigadores independientes? ¿O todavía todo recae sobre la academia, un poco como mencionaba Ángel, y cómo se va delimitando a partir de ahí una literatura mexicana global? Bueno, como ya vi que esto es en serio, voy a empezar.
Mira, yo le aplicaría el mismo método a los críticos que a las obras literarias, que al cine, que al arte en general, ¿no? O sea, si tú los ves desprendidos del sistema, y en todo caso si son muy post-marxista, yo sí creo en aplicarle, para responder tu pregunta, este método al crítico. O sea, ¿cómo poder hacer una crítica literaria cuando México es un país corporativo, cuando la academia, no solo en México, sino en todos lados, significa que ganas puntos a través de refutearte y de estarte citando el uno con el otro, aunque estés en la UNAM? ¿Cómo puede ser independiente si finalmente todos y cada uno de nosotros finalmente tenemos que perseguir realmente las maneras de vivir, ¿no? Entonces, yo creo que en tanto que el crítico debería de ser una brújula, deberíamos sí exigirle, por lo menos dentro de esas circunstancias tan apocalípticas para cualquier pensamiento como es el corporativismo, que por lo menos tuviese un poco de ética. Yo creo que por eso hay algunas honrosas excepciones en la crítica de cualquier obra, ¿no? Porque hay por lo menos visos de ética, lo cual es muy, muy difícil permanecer cuando estás persiguiendo recursos del gobierno o persiguiendo puntitos de la UNAM, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es muy difícil que cualquier pensador pueda ser suficientemente crítico. Yo creo que sí hay que, para poder hablar sin temor a equivocarse y sin temor a estar repitiendo los mismos prejuicios, tratar de mantener cierta independencia y cierta autonomía con las dependencias y con los grupos ya establecidos. Yo creo que hasta donde se alcanza a ver desde fuera de la oficialidad en general, y esto no es necesariamente algo peyorativo, es que la academia tiende a preparar estudiosos que a su vez prepararán a los estudiosos futuros que puedan perpetuar la existencia de ese sistema, de esa academia. Nada más que los cánones están cambiando independientemente incluso de los estudios de la academia. O sea, pasan, por supuesto, cambios que ocurren en ese estudio, en ese confrontarse constantemente con la teoría, con las teorías, ¿sí? Pero también fuera de allí hay un mundo en el que hay gente que lee o que quiere leer, ¿sí? y que no es capaz, ¿sí?, de ir al ritmo al que va un académico, ¿sí? Es decir, habría que plantearse la crítica literaria para qué, para quiénes, ¿sí?, y cómo. Por supuesto que hay grandes logros en los estudios que se hacen en las universidades, pero ¿para quiénes? Lo planteo.